Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pathshala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como literatura española medieval o literatura española contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX. Y también diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 35, que es el último de los módulos del paper 13, y es un repaso de los últimos módulos que hemos visto. Vamos a hacer un resumen y un repaso de los 6 módulos anteriores, aquellos que hacen referencia al teatro religioso, evangelizador y criollo barroco. Por otro lado, nombraremos a los autores más reconocidos y relacionados con el teatro de la época, con el fin de tener toda la información concentrada en una sola sección. De esta manera, hallaremos en ella aquellos rasgos y datos más relevantes y esenciales que conforman el teatro barroco en América. Vamos a comenzar con el teatro religioso y evangelizador. Tal como hemos visto anteriormente, el Evangelio relata las enseñanzas de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, y el cristianismo es la religión monoteísta basada en sus enseñanzas. Por lo tanto, es dicha religión el vehículo para transmitir el Evangelio a la sociedad. En sus inicios, la Iglesia Católica había provocado la desaparición del teatro grecorromano, pero transcurrido un determinado tiempo, el teatro hizo atisbos de aparecer de nuevo. Esta reaparición ocurrió por la misma razón que originó el teatro en Grecia, por la necesidad de transmitir de forma entretenida para el espectador, mayormente iletrados, los mensajes religiosos. Las primeras dramatizaciones teatrales, bien diferenciadas con una forma específica, fueron los autos sacramentales. Eran obras de un acto, representadas en los templos o pórticos de las iglesias, y nacieron para especificar y escenificar el sacramento de la Eucaristía. Más tarde, estos actos enriquecerían sus temas con otros motivos, como parábolas evangélicas, vidas de santos, autos en honor a la Virgen María o acontecimientos bíblicos como la Santa Cena. Fray Bartolomé de las Casas defendió y reconoció las instituciones y tradiciones indígenas. El autor argumentaba que éstas mejorarían sustancialmente en el contacto libre con el catolicismo y en su obra De Único Conversionis Modo expone las condiciones exigidas a los misioneros ejemplares. La primera orden religiosa que obtuvo el permiso de la corona española para embarcarse hacia la misión de la evangelización de los indígenas fue la de los franciscanos, fundada por San Francisco de Asís. La historia del teatro evangelizador tiene su origen en México, en las primeras misiones de los franciscanos para difundir el Evangelio. El teatro parecía haber nacido por una carencia, la dificultad de expresión encontrada por unos misioneros ante las barreras de las lenguas indígenas. Los franciscanos entendieron que debían adaptarse a las condiciones de los nativos mexicanos y a sus modos expresivos. Vieron en sus antiguos rituales que el colorido, la danza y los vestuarios eran imprescindibles para mantener el sentido religioso de cualquier ceremonia religiosa. El teatro evangelizador en Hispanoamérica introdujo novedades en el teatro religioso ancestral, puesto que la libertad que los misioneros franciscanos dieron a los indios para elegir los elementos teatrales que se integrarían en las representaciones, hizo que los viejos cantares se sustituyeran por nuevos. Llegaron a Brasil en 1549 y a México en 1572. Siguiendo la tradición, fundan en Nueva España y otros puntos del continente una serie de colegios a los que asisten tanto los hijos de la aristocracia del lugar, criollos o mestizos, como los indígenas, aunque por lo general aristócratas y nativos,
recibirán enseñanzas separadas. En el adoctrinamiento de los nativos, los jesuitas empleaban un sistema similar al ideado por los franciscanos, es decir, la creación de piezas representables en lengua náhuatl y española con un fin evangelizador. La lengua de expresión era el latín y las piezas que se representaban eran por lo general versiones más o menos fieles de los grandes autores clásicos. Sin embargo, con el paso del tiempo, este tipo de teatro comenzó a salir al exterior y se convirtió en un espectáculo público conmemorativo de una determinada fiesta o celebración, por lo que la lengua castellana fue sustituyendo al latín para facilitar la comunicación. Asimismo, las batallas entre los ejércitos cristianos y las culturas indias fueron teatralizadas para conferir una superioridad del dios cristiano sobre los antiguos dioses mayas, incas o aztecas. Vamos a hablar ahora sobre algunos autores representativos de este periodo. En esta sección nombraremos algunos de los autores que se relacionan con aquella época en la que se pretendía difundir, a través del teatro, la religión de la península a las tierras del Nuevo Mundo. El primer autor es Fray Andrés de Olmos y Juan Pérez Ramírez. Una de las principales figuras de esta época es Fray Andrés de Olmos, a quien se atribuyen principalmente dos autos en lengua náhuatl: el juicio final y la adoración de los reyes. El aporte fundamental de este religioso fue la confección de la primera gramática de náhuatl en el arte de la lengua mexicana, que se convertiría en la primera lengua del continente americano en tener una gramática. Así pues, de Olmos destaca principalmente como gramático y pasa por ser el primer misionero que intenta converger los dos mundos mediante el conocimiento lingüístico con las hablas autóctonas. Otra de las figuras interesantes dentro de este periodo del teatro evangelizador fue Juan Pérez Ramírez, natural de México. Fue el primer autor teatral en español nacido en el continente americano, en el año 1545. Hijo de conquistadores, su única obra fue el desposorio espiritual entre el pastor Pedro y la iglesia mexicana, que pertenece al género alegórico pastoril y que fue representada el 8 de diciembre de 1574, con motivo del nombramiento como arzobispo de don Pedro Moya de Contreras. El tema es el casamiento místico entre el arzobispo y la iglesia mexicana, personificados en dos pastores. Destaca la ágil versificación y la figura del personaje bufonesco, inserto en la obra como un bobo. Escrita en verso con alternancias en latín, Pérez Ramírez produce una personificación de la iglesia mexicana, con sus alegorías correspondientes como la gracia, la fe, la esperanza o la caridad, que se llama Fray Diego de Ocaña. Y vamos a hablar de su comedia de Nuestra Señora de Guadalupe y sus milagros. Diego de Ocaña fue un monje jerónimo perteneciente al santuario extremeño de Guadalupe. Nació alrededor de 1570 y fue al mismo tiempo evangelizador y explorador del continente americano. Durante su viaje recorrió gran parte del territorio sudamericano, desde 1599 hasta 1605, antes de establecerse definitivamente en México, donde murió en 1608. En referencia a su viaje de 6 años, Diego de Ocaña redacta la relación del viaje de Fray Diego de Ocaña por el Nuevo Mundo. Dentro de la relación encontramos la escritura y posterior representación de una comedia titulada Comedia de Nuestra Señora de Guadalupe y sus milagros, que es, a nivel literario, la obra más importante recogida en la relación. La obra fue compuesta en el año 1601, a petición del obispo de las Charcas, y representada con éxito poco después en Potosí. Se trata de una de las composiciones más antiguas conservadas, no solo de la historia del teatro de Perú, sino también del teatro americano. En sentido estricto, la obra se basa en los libros de los milagros que había en Guadalupe y que Diego de Ocaña conocía en profundidad.
el fraile aplicó sus conocimientos de la obra a los destinatarios americanos, indios, mestizos y españoles. Como en otras piezas del teatro evangelizador, a Ocaña no le interesa tanto la calidad literaria, sino la evangelización y la recaudación de fondos para su monasterio de Guadalupe, en la provincia de Cáceres, cuyo nombre es Diego Mejía de Fernán Gil y Fernando Fernández de Valenzuela. Diego Mejía de Fernán Gil nació en Sevilla, alrededor de 1565. Su primer viaje al Nuevo Mundo se realizó en 1585 y desde entonces habitó en Perú, México o Ciudad de La Paz. Durante el viaje que le llevaría de Perú hasta México, sufrió algunos contratiempos debido a una tormenta. Su barco naufragó y alcanzó el primer puerto de la costa. Desde allí recorrió 3.000 leguas hasta llegar a la Ciudad de México. En el transcurso de este periodo de tiempo y al año siguiente, tradujo las Heroidas de Ovidio y escribió su obra más importante, el Parnaso Antártico, cuyo prólogo es el Discurso en loor de la poesía, de la poetisa bajo el seudónimo de Clarinda. Fue un hombre destacado en el ámbito de las primeras letras peruanas y, a pesar de ser español, perteneció a la Academia Antártica de Lima. Esta academia organizaba reuniones de poetas cultos cuya actividad se desarrolló entre finales del XVI y principios del XVII. La obra de Clarinda se titula El Discurso en loor de la poesía. Este documento supone un testimonio valioso acerca de las actividades de los poetas integrantes de la Academia Antártica de Lima. Fernando Fernández de Valenzuela nació en Santa Fe de Bogotá a mediados de 1616. A la edad de 12 años ingresó en la Compañía de Jesús. A finales del año 1629, Fernando de Valenzuela compuso su obra más destacada, la Aurea Crítica, que sería de suma importancia para la historia de la literatura colombiana. Resulta ser la primera pieza dramática escrita en el Nuevo Reino de Granada, con la firma de un autor nacido en estas tierras. El momento determinante para la escritura de esta obra fue al ingresar en la Compañía Jesuita. El entremés de Fernández de Valenzuela es una sátira al estilo barroco que lleva por tema la crítica a la literatura, donde encontramos personajes como un caballero, un necio, un preguntador y un acatarrado, que acompañan a don Belialís en su afán por hacerse crítico, que se llaman Francisco Bramón y Matías de Bocanegra. Estos dos autores, compatriotas, jesuitas, de edad y formación académica similar, escribieron sus obras influenciados por las características del estilo barroco de la época. Aunque ambos eran jesuitas, ejercían su misión religiosa de maneras diferentes. Bramón, entre otros cargos, era prefecto de una congregación mariana y poeta. Su obra principal refleja unas características del estilo barroco claramente adoctrinadoras y moralizantes, pero también nos ofrece una evasión mostrando una expresión bucólica y adornada de paisajes y personajes que la hacen alegre y entretenida. A diferencia de la obra de Matías de Bocanegra expresa también el carácter barroco, pero a través de características en general más pesimistas, como el desengaño o el estoicismo. Esta diferencia de estilos podría explicarse a través del objetivo que pretenderían los autores. Mientras Bramón alienta el culto a la Virgen María y presenta un escenario positivo al espectador, de Bocanegra expresa las reflexiones sobre unas realidades determinadas que lo llevan a conclusiones menos amables. Como prefecto de la congregación de la Anunciata, Francisco Bramón estaba manifiestamente comprometido con la misión de fortalecer el fervor a la Virgen. Las características que configurarían esta novela dentro del estilo barroco hispanoamericano serían la representación de un mundo ideal, la variedad y diversidad de los personajes, al mismo tiempo que la complejidad de los recursos del lenguaje, mezcla de géneros o un énfasis en los valores morales y didáctico, que en caso de Francisco Bramón
están centrados en la característica preponderante de la obra, es decir, el marianismo. Ahora vamos a pasar a Matías de Bocanegra, jesuita desde 1628. Fue orador sagrado, autor de sermones, elogios y obras teatrales. Sus dos obras representativas, de las que se tiene más información que del autor mismo, son La comedia de San Francisco de Borja y Canción a la vista de un desengaño. Sus obras están destinadas al público cortesano de las colonias. Según los investigadores de la literatura hispanoamericana, el público cortesano lo formaban aquellos que tenían orígenes españoles, ya fueran españoles o criollos. A través de estas obras, Bocanegra intenta mostrarnos dos temas. Por una parte, nos enseña las sutiles excelencias de la vida religiosa, que en la quietud y preparación del alma se muestra austera y sosegada en comparación con la explosión sensitiva del mundo y la naturaleza. Por otro lado, advierte que el vivir de los sentidos va de la mano del desengaño y la perdición, que habla sobre el teatro barroco criollo, y su autor Juan Ruiz de Alarcón. Hacia 1599 empezaron a funcionar los primeros locales teatrales en América. Incluso existían algunos empresarios teatrales y academias de arte dramático, tanto en Lima, México y Cuba. A diferencia del indígena y del español, el criollo era un habitante nacido en América de padres europeos, españoles generalmente, por lo que tendían a buscar modos de hallar su propia identidad patriótica. Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza nació en México en 1572 y murió en Madrid en 1639. Nuestro autor estudió en los jesuitas y fue allí donde empezó a familiarizarse con el teatro. La figura de don Juan Ruiz de Alarcón plantea incertidumbre en lo que respecta a su clasificación literaria, ya que nació criollo, pero residió en España la mayor parte de su vida, y su personalidad no presenta las características propias de los autores criollos que escribían desde la colonia. Según la opinión de los investigadores de la obra de Alarcón, La verdad sospechosa, escrita entre 1619 y 1620, es la comedia principal y más moralista del autor, a la vez que coincide con su punto de madurez. El trazo característico de la obra de Juan Ruiz es fuente de crítica social. En la comedia de Alarcón se reconoce un mundo terrenal, un diálogo entre humanos que no se acerca en ningún momento a lo divino o ultraterreno. Alarcón dominaba la técnica de escribir teatro y se inició con influencias innegables de Lope de Vega en su construcción, pero prescindía de introducir los elementos típicos del barroco, demasiado artificioso. Proyectaba en la escena los conflictos sociales frente a los valores humanos fundamentales, tales como la amistad, lealtad, perseverancia o el diálogo, o la propia estima o la verdad, en contraposición a la ofensa, la traición, infidelidad, la preponderancia de las apariencias o la nobleza de la sangre. Otra excepción que se permitía a Alarcón en su obra era la erradicación del mundo campesino español, típica referencia también propia de sus comedias y también propia de sus coetáneos en pro del escenario urbano. Muchas gracias por habernos escuchado.